Hace poco dediqué un punto de vista para explicar la doctrina católica existente, actual, verificable en el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre la guerra justa, en la cual se explica en qué condiciones la Iglesia considera que es moralmente legítimo e incluso puede llegar a ser hasta necesaria la aplicación de la fuerza militar. Y no voy a repetir cuáles son esas condiciones, están en el Catecismo de la Iglesia. Simplemente quiero insistir sobre este tema porque realmente me sorprendió, y a estas alturas no me debería sorprender, pero me sorprendió el número de personas que se llaman católicas y que se sintieron profundamente ofendidas por lo que creyeron que son mis opiniones personales sobre este tema, y no lo son, son la enseñanza de la Iglesia. Es decir, una vez más, el Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte en que se refiere al mandamiento no matarás, el quinto mandamiento, habla sobre todas las distintas formas de asesinato, desde el aborto, digamos, hasta los distintos tipos de crímenes, y en ese acápite entra al tema de la guerra y explica cómo la guerra en general es un acto que el cristiano debe rechazar. Sin embargo, existen circunstancias para considerar una guerra justa y necesaria. Y hemos explicado que la situación en la que se encuentran los cristianos en Irak ante el avance de las milicias del Estado Islámico, ¿no? ISIS o ISIL en sus siglas, dependiendo de cómo se sienten cada día porque los van cambiando, cumplen absolutamente con todas las condiciones de la guerra justa. Y como hay personas que no son capaces de entender esta argumentación, que está clarísima en el catecismo, fue necesario preguntarle al Papa mismo, y nuestro corresponsal del grupo ASI en el vuelo papal, Alan Holdren, que es el director de nuestra oficina de corresponsalía en el Vaticano, le hizo directamente la pregunta sobre los bombardeos, porque hay gente que dice, ¿cómo la Iglesia puede apoyar los bombardeos en Irak? El Papa explicó perfectamente esta lógica y corroboró para los que no quieren entender que la postura católica no es el pacifismo. Para eso existen algunas sectas que son pacifistas, entre ellos los Amish, que son de origen holandés-alemán, un grupo de cristianos que viven en la zona oeste del estado de Pensilvania y también en el norte del estado de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá, ¿no? En esta región viven este grupo conocido con el nombre de los Amish, y que creen absolutamente en el pacifismo. Y han habido importantes cristianos a favor de una postura muy dura en términos de la paz. Dorothy Day, la famosa activista católica cuyo proceso de beatificación está abierto, era una de ellas. Pero hay que recordar que la Iglesia ha canonizado santos guerreros. San Esteban de Hungría, el rey San Luis, rey de Francia, para mencionar algunos. Y obviamente ha canonizado a Santo Tomás de Aquino, que es el que estableció la doctrina de la guerra justa en términos todavía más duros que los que actualmente enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el hecho de que haya gente que se rasgue las vestiduras sobre la idea de que pueda existir una guerra justa, o que incluso me ha insultado a mí personalmente diciendo quiero ver a Alejandro tomando un fusil y gritando Alá Akbar, cosa que yo no voy a hacer porque no me corresponde, pero lo haría si me correspondiera. Si yo fuera un soldado de una de las naciones que recibe la orden de actuar contra un injusto agresor para detenerlo, lo haría absolutamente sin pestañear un segundo. Y obviamente
Por razones de seguridad no puedo dar detalles de las circunstancias, pero es muy posible que tenga la oportunidad de estar en Irak atestiguando directamente estos hechos, como parte de mi trabajo como periodista, que como saben ustedes es también mi apostolado. No hay una distinción entre mi trabajo y mi apostolado, porque mi trabajo es mi apostolado como consagrado en mi comunidad, el Sodalicio de Vida Cristiana. La pregunta y el diálogo se realizó de esta forma entre nuestro director de la oficina en Roma, Alan Holdren. Dice: Santo Padre, me llamo Alan Holdren, trabajo para Catholic News Agency, así Prensa y EWTN. Como sabe, no hace mucho el ejército de Estados Unidos ha comenzado a bombardear a terroristas en Irak para prevenir un genocidio, para proteger el futuro de las minorías, incluso de los católicos bajo su guía. ¿Aprueba los bombardeos norteamericanos? Y esta es la respuesta del Papa. En primer lugar, el Papa dijo: le agradezco la precisión de la pregunta. En estos casos en los que hay una agresión injusta, que estoy citando textualmente al Papa Francisco, en estos casos en los que hay una agresión injusta, solo puedo decir que es lícito detener al agresor injusto. Subrayo el verbo detener. No estoy diciendo bombardear o hacer la guerra, sino detenerla. Los medios con los cuales puede ser detenida deben ser evaluados. Detener al agresor injusto es lícito, contestó el Papa. Es decir, el Papa lo que ha hecho es exactamente aplicar a la situación de Irak lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que se trata primero de detener a un justo agresor, segundo, si no hay otros medios y se han tratado otros medios, tercero, que los medios sean proporcionales, es decir, que no hagan más daño que el que se está tratando de evitar, y cuarto, que exista, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, una justa expectativa de éxito en la acción militar. Si se va a emprender una acción militar, que no sea en vano, que tenga una razonable expectativa de éxito. Y finalmente, el Catecismo de la Iglesia Católica señala lo que el Papa está diciendo. Estas cosas tienen que ser evaluadas por quienes, por las autoridades correspondientes. Por las autoridades correspondientes. Es decir, no por la Iglesia, no por los obispos, sino por las autoridades políticas. En este caso, por las autoridades internacionales. Y el Papa, por si acaso, no estoy aquí escamoteando o tratando de robar o manipular lo que el Papa dijo. El Papa advirtió: hay que tener mucho cuidado con las acciones unilaterales. Recordemos que en muchas ocasiones la defensa se convirtió en excusa para una guerra invasiva o de conquista en el pasado, y eso no debe pasar. Son todas advertencias legítimas y preocupaciones legítimas, pero eso no quita el hecho concreto siguiente. En estos días, hermanos, en estos días, en esta semana, si es que los cristianos no se convierten al Islam, en un pequeño pueblo al norte de Mosul, en Irak, van a ser asesinados y degollados. Médicos Sin Fronteras, que no tienen ningún tipo de interés político en este aspecto, están hablando de un genocidio contra los cristianos, contra la mayoría cristiana en el norte de Irak, en esta región donde están siendo amenazados de muerte, donde ya han sido amenazados, donde como lección han partido en dos con una espada a bebés de pecho, a niñitos, a bebitos. Entonces, el católico que se escandalice de que la Iglesia pida que se detenga a este injusto agresor, que siga avanzando y amenazando vidas, que ya ha matado gente, y que no entiende otra razón más que la razón de la guerra, porque justamente su único objetivo es el objetivo militar y de dominio militar para lograr el dominio político-religioso. Entonces, simplemente que se rasque las vestiduras en otro lado. Su postura no es una postura católica. Pueden ser Amish, se pueden convertir en Amish, no hay ningún problema. Pero no pueden llamarse católicos y decir: no, la guerra no se puede utilizar nunca y nosotros los católicos tenemos que dar testimonio de paz y de sacrificio. Por supuesto que los católicos tenemos que dar testimonio de paz y de sacrificio. Tú y yo tenemos que dar testimonio de paz y de sacrificio. Pero no podemos pedirle a un padre y a una madre de familia: ¿sabes qué? Da testimonio dejando que maten a tu hija, que violen a tu esposa.
porque yo le preguntaría a cada uno de los que hoy en día se rasgan las vestiduras por ignorantes, porque lamentablemente este es un caso, una vez más, del ocaso de la razón. O sea, los católicos, como el resto de buena parte de la humanidad, hemos dejado de pensar y de aplicar la doctrina. Es un caso de ocaso de la razón, donde estamos en una situación que no le gusta a nadie. ¿Comprenden ustedes, hermanos, los que no entienden, porque muchos de los católicos lo entienden, que hay circunstancias en la vida y en la realidad donde no queda la posibilidad de escoger entre un bien y un mal? A veces solamente nos queda elegir un mal menor. Y en consecuencia tenemos que aceptar la realidad como es y tomar una decisión. No hacer proclamaciones poéticas. Sí tenemos que dar testimonio de paz. Muy bien, ¿qué le dices a los cristianos que tienen ahora un ultimátum y que van a ser asesinados y sus mujeres vendidas como esclavas sexuales o asignadas como prostitutas a algunos de los militantes musulmanes? Y los niños esclavizados y las niñas asesinadas y los hombres degollados. Cosa que ya ha pasado, que está pasando en este momento. ¿Qué les dices a ellos? ¿Qué les dices? Ellos solamente pueden esperar que alguien intervenga y que esa intervención sea una intervención convincente. Y dado que estos sujetos del Estado Islámico no entienden razones, la acción tiene que ser una acción militar, punto. Limitada, con el objetivo de prevenir, con el objetivo de detener, como dice el Papa. Pongo el acento en el verbo detener, y lo pone la Iglesia, lo pone el catecismo, lo pongo yo también. Pero detener significa actuar para impedir. Y en consecuencia, el católico que hoy en día se rasga las vestiduras frente a una acción concreta, específica, para librar de la muerte, de la violación, de la esclavitud, del sometimiento religioso, de parte de una tira de desquiciados asesinos y criminales, ese cristiano puede tener todas las buenas intenciones del mundo, pero no está actuando de acuerdo ni a la doctrina, ni a la tradición, ni de Jesucristo, que, no se olviden ustedes, utilizó el látigo para arrojar a los mercaderes del templo también cuando era necesario, ni de la Iglesia. Que tengas un buen día.